Hola, ¿cómo están? Yo soy Mauricio Fernández Lázaro, oncólogo clínico. Soy el coordinador del área de tumores genitourinarios de Fundación COIR en Mendoza. Quiero agradecer a la Asociación Argentina de Oncología Clínica por esta invitación y especialmente al doctor Juan Pablo Sade. Yo les voy a hablar sobre medicina de precisión en cáncer de próstata, si esto es una realidad o ficción en el año 2021. Sabemos clásicamente que la medicina de precisión, es una medicina que ha evolucionado en el último tiempo y que clásicamente cuando un paciente se trata desde la práctica habitual es básicamente ese concepto que conocemos de prueba y error para tratar a la persona promedio, ¿no? Básicamente usamos una terapia a una persona promedio y obtenemos diferentes resultados, ¿no? La medicina de precisión, por el contrario, es esto que utilizamos donde empleamos una herramienta puntual, un tratamiento específico para una persona adecuada en el momento adecuado. Y esta condición lleva sin duda a que lo que clásicamente conocíamos, ¿no? Que conocemos como la medicina convencional, donde este grupo de pacientes tratados con una terapia global tiene diferentes chances a respuestas, ¿no? Sin embargo, la medicina del futuro va a llevar a este camino, a esta medicina de precisión que nos va a permitir activamente tener resultados puntuales buscando los máximos beneficios. La situación conflictiva que tiene esto básicamente es porque no todos los pacientes responden de la misma forma, esto lo sabemos, ¿no? Nuestros pacientes tienen oportunidad terapéutica distinta porque la verdad es que es una condición muy compleja. ¿Y por qué razón? Precisamente porque hay una heterogeneidad tumoral que es muy marcada, muy conocida por todos nosotros. Un tumor, la verdad, que tiene diferentes variantes dentro de la misma enfermedad. Hay una heterogeneidad molecular, sin duda que esto es un aspecto elemental, metiéndonos más finos, y sin duda que existe un cambio desde lo genómico. Lo concreto es que cuando tomamos decisiones acorde a lo que vamos a utilizar, siempre usamos el fenotipo, ¿no? Empleamos estas variables que son groseras, ¿no? Siempre decimos, creemos que nos quedamos cortos, son variables muy simples, muy sintácticas, pero a la vez creemos que nos hacen llevar a que a los pacientes los podemos tratar de una manera puntual, ¿no? De una manera más grosera, más holística. Y utilizamos el antígeno prostático y la estadificación, anatomía patológica, qué tipos de tratamientos se emplearon, pero la verdad que a veces nos quedamos cortos. Esto, clásicamente en cáncer de próstata sabemos que es una condición mucho más profunda. Fíjense lo que pasa desde lo molecular, desde lo genómico en cáncer de próstata. Cuando analizamos esta enfermedad, sin duda que esta variante molecular y genómica depende del estadio donde se encuentra la enfermedad. Miren qué interesante porque si tenemos pacientes con enfermedad temprana, tenemos una predisposición a tener una menor cantidad de variantes de riesgo, como pueden ser la pérdida del PTEN, acumulación de genes BRCA mutados, pérdidas o mutaciones de la quinasa dependiente de ciclina 12, variantes que se van acumulando progresivamente a medida que la enfermedad se va haciendo más avanzada, y mucho más aún en el estado de enfermedad refractaria a la castración. Fíjense gráficamente la diferencia que existe, ¿no? En pacientes que tienen un tumor primario, aquellos que tienen una enfermedad metastásica. Realmente el universo es sumamente distinto, por eso es que tenemos que diferenciar el estado mutacional, la carga genómica y la carga molecular diferente a cada condición donde estemos parados. Cuando hablamos de los estadios del cáncer de próstata, las etapas clínicas del cáncer de próstata, siempre tenemos que hablar bajo esta norma, ¿no? Que son los estados que establece el Prostate Cancer Working Group 3, donde obviamente todos sabemos que tienen este concepto inicial de enfermedad localizada, el cáncer de próstata metastásico sensible a la castración y el cáncer de próstata refractario a la castración, que puede ser metastásico o no metastásico. Empiezo con este primer estado, que es la enfermedad temprana, ¿no? Que ocurre el cáncer de próstata temprano y la medicina de precisión. A través del conocimiento del genoma, del atlas del genoma humano, hemos tenido la oportunidad de conocer detalles finos del cáncer de próstata localizado. Y fíjense qué interesante, porque hoy podemos subdividir en diferentes subgrupos moleculares que nos permiten conocer un poco la agresividad y muchas veces la acumulación de mutaciones que pueden hacer que esa enfermedad sea más o menos agresiva, a través de hipermetilaciones de DNA, alteraciones en la vía de comunicación de los receptores de andrógenos, defectos en la reparación del ADN, alteración de la vía de PI3K. La verdad que es una variante muy interesante que nos empieza a subclasificar a los pacientes. Y esto ha permitido utilizar plataformas genómicas para pacientes en estadios tempranos, principalmente para esos pacientes que se encuentran en vigilancia activa, que muchas veces no serían candidatos ideales para hacerlo. ¿Por qué? Porque nuevamente nos sustentamos en variables fenotípicas, pero de fondo pueden llegar a tener variantes genómicas o moleculares que son de muy alto riesgo. Estas son las variables que tenemos hoy, las plataformas distintas que tenemos disponibles. Realmente en nuestro país Prolaris sea una de las plataformas más empleadas, y nos permiten clasificar a los pacientes en riesgo genómico para ver cuáles son los que pueden mantenerse en vigilancia activa o hacer tratamiento. ¿Qué es lo que dicen las guías?
en este caso NCCN, fíjense qué interesante, hoy ya contemplado, ya de este año, diciendo que, a ver, los pacientes que tienen un riesgo bajo, muy bajo o intermedio, debería recomendarse hacer una plataforma genómica si hay antecedentes familiares y en aquellos pacientes que tengan histologías particulares, por ejemplo, el componente cribiforme, ¿no? Estas variantes son importantes y hay que tener en consideración. Sin embargo, en pacientes que tengan una enfermedad temprana, pero de alto riesgo, muy alto riesgo, está recomendado siempre hacer esta plataforma básicamente para definir alto riesgo genómico. Sabemos igual claramente que si son pacientes que están en vigilancia activa, la verdad que no se incluyen los pacientes de riesgo alto o muy alto porque simplemente no estarían en vigilancia activa. Pero a tener en consideración qué es lo que nos dicen las guías. Sabemos claramente que si estas mutaciones están presentes, y hablando puntualmente de BRCA, el pronóstico es totalmente distinto. Fíjense en este estudio de Elena Castro, que nos demuestra que aquellos pacientes con enfermedad temprana y mutaciones BRCA, el pronóstico es notoriamente diferente. Y en este estudio que analiza otras variables más allá del BRCA, por ejemplo ATM, BRCA1 y BRCA2, en pacientes en vigilancia activa, más de 1000 pacientes incluidos en esta cohorte de manera muy interesante, nos demostraba también que la presencia de mutaciones, tanto de la mutación global como BRCA1 y ATM, como BRCA2, hay una diferencia significativa en el pronóstico, lo cual los hace pacientes de muy mala condición para mantener en vigilancia activa. El estudio de Elena Castro, que fue un poquito más allá, era para esos pacientes que más allá de esa mutación se les hizo tratamiento localizado para cáncer de próstata, nos demostró claramente que el paciente debe hacer tratamiento. Esto es indiscutible. Pacientes con mutaciones germinales o mutaciones que se pueden acumular deben hacer el tratamiento de manera indefectible, siempre, ¿no? En este caso se analizaron las variantes de BRCA que estaban de tipo germinal, ¿no? Y la verdad que si está presente, yo a este paciente o lo opero o lo irradio. El estudio de la vez tuvo algunas diferencias porque demostró que aquellos pacientes que tenían mutaciones en genes BRCA probablemente se beneficiaban del uso de cirugía más que de radioterapia. Sin embargo, esto es un análisis posterior, la verdad que no podemos sacar conclusiones concretas de esto. Cuando vemos poblaciones de pacientes tratados con antiandrógenos de última generación, en el estatus de neoadjuvancia, estos son estudios que están ongoing, un montón de estudios, por ejemplo el Proteus, que analiza el rol de terapias de hormonas de última generación con un rol de neoadjuvancia. Fíjense que pacientes, cuando queda enfermedad residual, por ejemplo un T2 o un ganglio positivo post-neoadjuvancia, hay variantes específicas moleculares que predicen que no van a responder. Por ejemplo, la pérdida del PTEN o la presencia de la variante 7 del receptor andrógeno de antemano nos va a predecir que no tiene sentido hacer neoadjuvancia en estos pacientes porque indefectiblemente van a progresar haciendo la neoadjuvancia. Como vemos acá, en este gráfico específicamente, cómo hay ese cambio y esa persistencia de enfermedad cuando aparecen estas variables. Como conclusiones de la enfermedad temprana, las recomendaciones es que estas plataformas genómicas no son para todos los pacientes, son útiles para complementar los datos clínicos. Lo concreto es que está fuera del alcance de la mayoría de nuestros pacientes. Son plataformas que hay que pagarlas, se pagan en dólares y a veces se hace bastante difícil de poder acceder. El estudio germinal, estrictamente hablar de genes de reparación del ADN, lo podemos utilizar en genes, en tumores que están localmente avanzados, ¿no? Tumores que tienen enfermedad de alto riesgo, muy alto riesgo. Y si esto genera un impacto en el asesoramiento genético, ¿no? Hay pocos datos para tomar decisiones acorde a los resultados. Nos metemos en el siguiente estado, que es el estado de enfermedad metastásica sensible a la castración, ¿no? Una enfermedad probablemente de las más frecuentes que vemos en el día a día en la práctica clínica, y sabemos que estas variables pronósticas oscilan acorde al paciente que tenemos enfrente. Fíjense la diferencia si el paciente debuta con metástasis, ¿no? Si el paciente inicia de esta manera, es un paciente, siempre hay que entender esto, es un paciente que viene haciendo controles y entre un intervalo y otro apareció la metástasis. Este es el peor paciente de todos, es el que está debajo, ahí vemos con ese color violeta, o ese paciente que hace una recaída en el tiempo, especialmente si es de tipo micrometastásico u oligometastásico. Esos son los mejores pacientes. Entonces, la verdad que hay variables pronósticas, pero de vuelta nos sometemos a variables que son groseras, fenotípicas, ¿no? Estamos hablando en este caso de estudios. Si nos metemos a conocer variantes puntuales, genómicas, moleculares, fíjense la diferencia. Pacientes que tienen mutaciones de P53 tienen un pronóstico notoriamente peor, que tengan alteración de la doble cadena de ADN, un pronóstico notoriamente peor, por lo cual empiezan a aparecer luces que nos van a predecir de una manera mucho más fina este estado. ¿Qué es lo que pasa en nuestro paciente con enfermedad metastásica sensible? Fíjense que hay alteraciones en los genes de recombinación homóloga en un 10%. Siempre decimos esta regla, 5% en los pacientes en enfermedad temprana, habitualmente germinales,
10% de los pacientes metastásicos sensibles y un 20% son los refractarios. 5, 10, 20. Siempre hablamos de esto. Y por otro lado, esos pacientes que tienen tumores inestables son tumores que podrían responder a la inmunoterapia solo en un 3%. Cuando hablamos de las mutaciones en cáncer de próstata, siempre decimos es mucho más que BRCA. Miren lo que es el perfil genómico de un cáncer de próstata metastásico. Esto es algo realmente impresionante y tenemos mucho realmente por descubrir. ¿Qué es lo que hay hoy en día presente en esta condición de enfermedad? Bueno, esto es lo que se viene. La verdad que son todos esos estudios que están ongoing, entre ellos el Amplitude, un estudio muy interesante utilizando niraparib, este inhibidor específico del PARP, en combinación con abiraterona en pacientes que tengan trastorno de recombinación homóloga y otros que simplemente no la tengan. Son 2 cohortes. El talaprotes, un estudio similar, utilizando talazoparib, en este caso más enzalutamida, veremos los resultados que tendremos, y esto es lo que tenemos en este grupo de pacientes, como les dije recién, que tengan pérdida o que tengan esta condición puntual con respuesta a la inmunoterapia. Solo un 3% de nuestros pacientes con inestabilidad microsatelital que podrán responder a la inmunoterapia. Aparece este nuevo escenario muy interesante que es el PI3K y la vía androgénica, y es que hay una correlación entre el PI10 puntualmente y las señales de traducción del receptor de andrógeno. Esto visto hasta en un 20% de nuestros pacientes y va a permitir el uso de terapias específicas, en este caso el capivasertib, ¿no? Que es una molécula puntual, una molécula driver para utilizar a una alteración que es básicamente la pérdida del PI10, ¿no? Fíjense que este estudio va a comparar el uso de esta droga con abiraterona versus abiraterona, nuevamente pacientes metastásicos sensibles. Recomendaciones en este estado: el panel germinal solamente para asesoramiento genético familiar. El estudio somático germinal, una combinación hoy en estudios clínicos, no hay otra cosa. No hay biomarcadores disponibles que nos permitan guiar el tratamiento hasta la fecha en pacientes con enfermedad sensible. Y nos metemos en la última etapa, que es la enfermedad refractaria a la castración, metastásica. Este es el peor escenario sin duda, los pacientes con obviamente peor pronóstico, son pacientes que han atravesado etapas. Y fíjense que el panorama de mutaciones es muy distinto si el paciente tiene un estadio no metastásico que tiene un componente metastásico resistente a la castración. Obviamente que todo esto cambia, fíjense la diferencia de genes, principalmente en la presencia de alteraciones del receptor de andrógeno y el PI10, ¿no? Y también se empieza a meter el PI3K como un actor primario en este contexto. No podemos dejar de mencionar esta variante 7, el receptor de andrógeno. Como dije recién, estas variantes del receptor de andrógeno son importantes y sabemos claramente de este estudio de Antonakis de hace unos años atrás, año 2014, que nos demostraba que cuando estaba presente esta variante, los pacientes no responden activamente a las terapias de última generación, sea enzalutamida o abiraterona. Nuestros pacientes simplemente no responden, y esto es hacer medicina de precisión. Encontrar un receptor de andrógeno plegado nos permite decir que no van a responder a las hormonas. ¿Qué pasa con las mutaciones de los genes de reparación del ADN? Bueno, esto es un poco lo que les decía recién, ¿no? En el estatus metastásico hasta un 10-12%, sin embargo, cuando la enfermedad es refractaria puede dar hasta un 20% en su condición. Y este es, el contexto global, ¿no? Principalmente mutaciones en genes BRCA2, pero fíjense que hay un contexto enorme de mutaciones presentes que podrían beneficiarse de terapias target. Sabemos a la vez que cuando hay alteración en los genes de reparación del ADN, hay una alteración en la comunicación con la vía androgénica, ¿no? Y esto es interesante porque se ha visto que aquellos pacientes con alteraciones de la reparación, fíjense que no responden nuevamente activamente a drogas como la enzalutamida o abiraterona, por lo cual existe una vía indirectamente asociada en estas variables. ¿Qué es lo que se viene y qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es el estudio que es el Profound, ese estudio hoy, fase 3, publicado, documentado y aprobado para el uso de esta droga específica que es el olaparib, y del PAP también, básicamente para utilizar en 2 poblaciones distintas: pacientes que tengan mutaciones globales, ¿no? Y otros que tengan alteraciones muy, muy inespecíficas, ¿no? Las mutaciones globales, cuando digo, hablo de BRCA1, BRCA2 o ATM, que son las más comunes de encontrar en cáncer de próstata, es la cohorte A que se conoce. Y estos son los resultados que obtuvimos, ¿no? Fíjense, supervivencia global positiva en esta cohorte, a pesar de que el objetivo no fue alcanzado por investigadores. Sin embargo, el resultado del impacto es bastante interesante porque logra un beneficio global a los pacientes con mutaciones en este caso. Y cuando hablamos de supervivencia libre de progresión, que fue otro objetivo primario, fue absolutamente positivo también en esta cohorte. Por lo cual hay diferencias notorias y esto se convierte en una terapia target, en una terapia blanco específica para usar como medicina de precisión en cáncer de próstata metastásico. Recientemente publicado, el TALAPRO-1, un estudio fase 2, también demuestra exactamente lo mismo. Pacientes, en este caso utilizando talazoparib,
Pacientes con mutaciones, fíjense, indicados con esa flecha roja, BRCA1 o BRCA2, la diferencia notoria, y miren lo que es este gráfico de cascadas, logrando una diferencia significativa. Triton 2 demuestra un poco lo mismo con Rucoparib, estudios que están ongoing también, veremos lo que dirán en el futuro, y de vuelta metiéndose este capítulo especial, que son las drogas específicas para mutaciones del PTEN, con la pérdida del PTEN actuando en el PI3K puntualmente, ¿no? Y Patasertib, en este caso el Potential, un estudio que vendrá en el camino, y seamos ya de estudio de fase 2 con resultados plenamente positivos. Recomendaciones, entonces, para enfermedad metastásica refractaria a la castración, es una realidad absoluta y está probable la PARIP para pacientes con cáncer de próstata metastásico refractario a la castración pre y post docetaxel. Tenemos una limitante hasta el momento, que es la falta de acceso al testeo. Esto estoy seguro que dentro de poco abrirá las puertas y tenemos la oportunidad de testear a todos nuestros pacientes, y el estudio germinal obliga al asesoramiento genético de nuestros pacientes con antecedentes cargados de cáncer de próstata y otras variables. Esto es lo que se viene, ensayos clínicos en curso, en combinación en todos estos escenarios, es realmente impresionante, veremos todo lo que se viene con respecto a medicina de precisión en cáncer de próstata. Por lo cual, como conclusiones, el uso potencial de biomarcadores en enfermedad temprana y castración sensible es una condición importante a tener en consideración. Esto nos va a cambiar la práctica de manera indefectible. El costo puede ser limitante, son condiciones importantes a utilizar en nuestro medio, sin embargo, no tenemos los recursos económicos para poder afrontarlo muchas veces. La medicina de precisión ya es una realidad, esto no cabe duda. En el 2021, hoy, hacer medicina de precisión en cáncer de próstata ya existe, y lo que se viene realmente es impresionante. Hay un curso enorme de cantidad de ensayos clínicos, la verdad que se viene, que probablemente van a cambiar la vida de todos nuestros pacientes. Nuevamente, gracias. Los despido con esta última slide.